Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hablar del siguiente paso que seguramente durante 2024, 2025, 2026 nos vamos a encontrar, que es cuando empecemos a oír de nuestros políticos la frase de Europa dice que recortemos. Europa no dice que recortemos, Europa dice que ajustemos ingresos y gastos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues yo creo que pocos de nosotros tenemos duda. Será una subida de impuestos y una reducción del gasto público. Y dentro del gasto público pues habrá una parte afectada que serán las administraciones, posiblemente con un deterioro aún mayor de los servicios, y los gastos de pensiones, que son otro de los nichos de gasto que tendrán que recortar. Bien, vamos a felicitarnos las fiestas, a esperar que termine 2023 y que empiece 2024, porque eso es ineludible, que después de estas fiestas tendremos empezar a la resaca, pero bueno, hay que celebrarlo y hay que vivirlo con alegría, por lo menos en estas fechas. Bien, el otro día en el vídeo que hablábamos qué puede comenzar a pasar a partir de 2024, hablaba de Murphy. Y Murphy me hizo una de las suyas, me creó muchos problemas en el programa de edición, sonido, y veréis que no salió muy bien el vídeo, ¿no? Pero bueno, todo problema tiene solución y he cambiado el sistema de edición, con lo cual espero que este vídeo se escuche y se vea mejor que el anterior. ¿Y a quién echamos la culpa? Si no echamos la culpa a Europa, ¿de quién es la culpa, no? Que es la siguiente pregunta. Pues no la culpa, la responsabilidad es nuestra. Somos responsables de esta situación. Esa es la idea que nos tiene que quedar claro a todos, ¿no? Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros, darle a un like y activar las notificaciones. Muy bien, en 2024 comenzamos a pagar. ¿Y por qué comenzamos a pagar? Pues bueno, hablamos ya en vídeos anteriores sobre la deuda impagable que tenemos, que es una realidad, estamos por encima del 110%, 111%, sobre el PIB, que luego podemos camuflarlo, cambiarlo, decir que vamos mejorando, pero la deuda hay que pagarla. Tarde o temprano, de una forma, las deudas se pagan. Además, nos va a coincidir posiblemente con un estancamiento económico que es debido y consecuencia pues, de la expansión económica tan fuerte que tuvimos y el endeudamiento, y además, si eso ocasionó una subida de tipos, pues el que tiene una deuda, si los tipos de interés le suben, pues le afecta, ¿no? Y ahora el tercer punto, que es el que vamos a tratar hoy, pues es el retorno a la senda de convergencia, que es una decisión de la Comunidad Europea, de nuestros políticos en Europa, porque si no va contra la esencia de la propia Constitución del Estado europeo. Bien, seguimos con las pinturas negras de Goya y lo primero, nada es gratis. O sea, cuando ves que el transporte dice, no, es gratis, no, alguien paga el transporte. Ese conductor, esa infraestructura, hay que pagarla, ¿no? Y lo que no se paga, en el momento alguien lo va a pagar. ¿Y cómo se paga? Pues con los impuestos. Y aquí, pues, los cuatro causas fundamentales de la situación en la que nos encontramos, pues es esa casta política que se ha convertido en una lacra para nuestra sociedad, en el sentido que han hecho un hábito de forma de vida, un medio de vida, el tema de la política, ¿no? Y luego, además, lo más grave es la falta de preparación de nuestros dirigentes. Daros un repaso por su formación, y cuando les escucháis, no sé si a vosotros, pero a mí, desde luego, me llena de preocupación no verlo. Y luego gasto improductivo. Es muy fácil gastar el dinero de los contribuyentes en cosas que no son productivas, pero bueno, hacemos un titular hoy, mañana hacemos otro. Y por último, y para terminar, con el buenismo social, ¿no? A todo el mundo nos gusta que nos regalen las cosas, pero esos regalos alguien lo tienes que pagar, ¿no? Eso de las paguitas por no hacer nada, pues eso al final lo paga quien lo paga, pues esa clase media que poco a poco va desapareciendo en este país, y que
a la que se le va a pedir un nuevo esfuerzo para salir de esta situación. ¿Y realmente creéis que vais a salir? Yo creo que si no cambiamos y tomamos otro rumbo y tenemos unas ideas claras que nada es gratis y que todo hay que pagar tarde o temprano, pues tenemos una mala situación. Bien, la subida de impuestos, pues lo vamos a notar yo creo desde el día 1 de enero. Ya se ha hablado de la eliminación del escudo social. El escudo social al final lo que es una parte de los impuestos del consumo, ¿no? Por ejemplo, luz o temas de IVA o todo eso, pues al final se va a volver a implementar y eso pues va, por un lado, posiblemente haga un aumento de la carestía de la vida que puede traer otra serie de problemas, ¿no? Y luego pues es muy fácil vender, que nos dirán que la subida la van a pagar los ricos. Los ricos somos todos nosotros que tenemos una vivienda, un coche y un trabajo o que tenemos unos ingresos a los que le pueden meter mano el Estado, ¿no? Entonces, pues la subida de impuestos la iremos viendo y la iremos sufriendo, ¿eh? Y si no hay recortes y no empezamos a pasarlo mal, pues esto no tiene buen camino. Los gastos de la administración, pues recordar, hay que tener memoria de lo que pasó hace unos años cuando tuvimos la crisis europea, que si veis los datos que tenía España en aquel momento eran bastante mejor de los que tenemos ahora, en deuda, en déficit y en todo. Entonces, pues habrá recortes en la administración. La administración, por un lado, va a haber una jubilación importante de funcionarios, por otra parte, se asimilarán y se intentará que gente que no tiene oposición ocupe puestos en la administración. Y luego, pues seguramente para maquillar un poco las cifras del paro, pues meteremos gente a la administración, con lo cual tendremos posiblemente más gente con menos salarios. Y esos menos salarios los intentarás tapar con planes de pensiones públicos, que es, ya me habéis oído en algunos vídeos, es el mayor escándalo que nos podemos tener posiblemente en los próximos años, ¿no? Planes de pensiones, se cargaron los planes pensiones privados, que era una forma interesante para el trabajador de poder segregar una parte de sus rentas cara al futuro, pues eso se lo cargaron, ahora lo han dejado que solo puedes ahorrar ese 1.500 euros. Y lo que quieren es hacer potenciar los planes públicos, ¿no? Los planes públicos, pues seguramente que en la parte de, no sé, por los autónomos o en la empresa privada, pues no va a ir adelante. Y lo que sí funcionará es en la parte pública, en la administración. Y si a los funcionarios les tienen que meter la tijera y recortar pues un 10% de su salario, pues les dirán que se lo van a compensar con un plan de pensiones público. El plan de pensiones público, al final, como ya sabéis, estará gestionado por políticos o expolíticos o sindicalistas, que al final pues es como se cargaron las cajas de ahorro, pues se cargarán los planes de pensiones públicos. ¿Y qué harán? Pues ganar sus comisiones, sus sueldos, era una forma de meter a un montón de amiguetes. Y los planes de pensiones públicos, pues como la deuda de España no nos la compra ya nadie, pues empezaremos a autoengañarnos y decir que esos que mejor que invertir el dinero, las pensiones de las futuras pensiones en deuda pública española. Pues eso será otro fracaso total, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo. Y luego el tema de las pensiones, pues vamos a tener un capítulo importante de frentismo entre joven y viejo. Ya de hecho, si prestáis atención, pues al jubilado que tiene una pensión entre 1.000 y pico o incluso hasta los 3.000 euros, pues dicen que no es justo que un viejo tenga más ingresos que un joven. Ese viejo pues posiblemente ha estado trabajando 35, 40 o incluso 50 años y tiene todo su derecho a cobrar esa pensión que muchas veces es inferior a lo que ha contribuido, ¿no? Pero bueno, ese frentismo lo hemos tenido ya entre hombre y mujer y ahora lo tendremos en joven viejo. No tardarán mucho en sacar un IPC para jubilados.
se nos llena la boca de que las pensiones suben en función del IPC, pues buscaremos otro IPC, como hicimos el IPC general y luego sacamos el subyacente, pues ahora tendremos un IPC para jubilados, donde ¿qué buscaremos? Pues que el IPC este sea inferior al IPC normal, le quitaremos pues algún tipo de referencia para que sea más bajo, ¿no? Luego, discriminación de ricos y pobres, también lo habrá incluso en los pensionistas. A los que cobran menos les dirán que les van a aplicar ese IPC y a los ricos, que no serán más que los de la franja alta de las pensiones, pues les dirán que no es justo, que hay que ser solidario y que a ellos pues o no les suben o les recortan, ¿no? Parece ciencia ficción, pero seguramente lo veremos. Y en el tema de los planes de pensiones privados, pues dirán que no es justo que un señor tenga una pensión máxima y además tenga unos planes de pensiones privados, ¿no? Y pues, no os extrañe que digan que pues es interesante y solidario, pues que al que tiene un plan de pensiones lo que van a hacerle es reducirle su pensión y que lo complete con su pensión, con su plan de pensión. Por eso yo soy de los partidarios de los planes de pensiones, cuanto antes los materialicemos de una forma, y además hay que tener cuidado con el tema fiscal, pero hay formas de hacerlo, pues que lo vayamos convirtiendo en dinero, en apuntes bancarios sin estar con la coletilla de planes de pensión. Y por cierto, el tema de la hipoteca inversa, eso también es otra forma de completar las pensiones a los que se las reduzcan. Le dirán que al que tiene una vivienda, que sea solidario, que haga una hipoteca inversa y que complete su pensión con esa hipoteca inversa. Si ya haremos algún vídeo sobre la hipoteca inversa, pero por ejemplo salió un tema entre el Santander y Mafre que verdaderamente un poco escandaloso. El ejemplo lo hacían, me parece que era a partir de los 90 y tantos años, con un piso de 400.000 euros y un interés del 6%, ¿no? Entonces, como veis, tampoco es nada halagüeño lo que queda para el tema de las pensiones. Pero de todas maneras, de todo esto hablaremos en vídeos de una forma más detallada. ¿Y todo esto a qué viene? Pues bueno, viene a que después de los desmanes que ha habido con la excusa de la pandemia, pero realmente ya venía de atrás, pues hay un nuevo conjunto de reglas para intentar ordenar las finanzas, ¿no? Quieren hacer que cada país pues haga un plan fiscal de 4 años. En algunos casos, cuando la cosa esté muy mal, pues los dejarán hacer de 7 años. El plan fiscal y la trayectoria de gastos netos resultante deberá determinarse mediante un análisis de sostenibilidad de la deuda, es el famoso DSA. Y existirá un elemento control, que son los EDP, que lo que harán es intentar controlar los déficits que hayan superado ese 3%, ¿no? Que pensad una cosa, que un 3% de déficit es una salvajada, porque eso lo que te hace es que en muy poquitos años tu deuda la vas a duplicar, ¿no? Y luego, pues que si un país es colocado en este sistema de control, pues el país tendrá que reducir su déficit estructural el medio punto del PIB anual hasta que alcance ese 3%, ¿no? Y en los países que no cumplan con ese plan de control, pues pueden ser multados con el 0,05% de su PIB. Es difícil que metan estas multas, pero ya por lo menos lo reflejan. Hay dos factores limitantes en el uso del método, el DSE, ¿no? El tema de la deuda y el déficit. El primero de ellos, como hemos dicho, va a ser el déficit, creándose planes de 4 y 7 años en el caso. Y lo que sí está es otro dato importante, que quieren bajar que ese déficit llegue al 1,5 del PIB. Hasta ahora estaba hasta el 3, pero posiblemente lo que se vayan es sabiendo que ese déficit lo que va a hacer es hacer impagable el tema de deudas, por lo que harán es intentarlo ajustar. Por lo menos es un buen incentivo el que quieren colocar, ¿no? Al 1,5. Con lo cual lo que se ve es un tema de austeridad. Y en el caso que sean a 4 años el plan, pues tendrán que reducir al 0,4 y en el caso de 7 años al 0,25. La segunda regla, reglas fiscales
es reducir la deuda a ese 60%. Recordar que es lo que se comprometieron los países europeos en tener una deuda que no supere el 60% del PIB, y lo que harán es, en el caso de que tengan una deuda entre 60 y 90, tendrán que reducir medio punto, y el que supere el 90, pues el caso de España, un punto anual. Eso es muchísimo, porque supone no solamente que ahora se está utilizando el déficit para aumentar el gasto de los países, sino que es no gastar y encima reducir. Entonces, las finanzas gubernamentales para España, pues está definido en el artículo 104 del Tratado de la Comunidad Europea. Nos va a permitir un transitorio hasta 2027, pero tarde o temprano tendremos que afrontarlos, tenemos del 24 al 27. España, seguramente que en la situación que nos encontramos, iremos a un plan a 7 años, lo que quiere decir que tendremos que hacer una reducción del déficit del 0,25, pero que tendremos que llegar año tras año hasta fijarnos en 1,5. Eso es un esfuerzo importante. En el caso de la deuda, pues como nosotros estamos por encima de ese 90%, pues tenemos que reducir un 1% hasta llegar al 60%. Eso es también un esfuerzo que va a hacer que la sociedad se resienta. Como siempre, os digo, esto es una opinión. Tenéis que ser vosotros los que os forméis y que luego trabajéis y viendo un poquitín el escenario, toméis las medidas para intentar salir lo mejor parado de esta situación. Por eso os digo que no ser pesimista, es ser realista, y es el camino en el que nos vamos a meter. Y además, muchas veces cuando dicen eso es imposible, pues bueno, lo iremos viendo, y ojalá de verdad que no tuviéramos que hacer estos esfuerzos, estos fuertes sacrificios, pero no queda otro remedio. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones. Para mí es muy interesante vuestros comentarios y compartir en las redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.